Bueno, ¿existe una edad ideal para jubilarse? Ay, sí. Si es así, ¿cuál es? ¿De qué depende? Un tema muy importante que interesa a mucha gente, ¿no, Kelly? Sí, fíjese que hay un artículo que escribieron en La Vanguardia de Cataluña, muy interesante, que habla de la esperanza de vida media que ha ido incrementándose gradualmente en España, y explicaban ellos alcanzaron más o menos los 82,3 años. Y planteaba este artículo del periódico de Cataluña el aumento de la esperanza de vida, que plantea un debate global sobre la elevación de la edad de retiro, como ese momento ideal para la economía que no tiene por qué coincidir, dicen ellos, con el más adecuado para el bienestar de cada persona. Claro. Entonces, algunos expertos planteaban en ese artículo, Juan, la posibilidad de establecer en el futuro pues fechas de jubilación personalizadas para cada individuo según su esperanza de vida individual. Bueno, qué interesante, ¿no? Saludamos a esta hora al doctor Carlos Cano, que es médico geriatra, investigador y profesor universitario. Hace parte del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. A propósito de este artículo, ¿existe una edad ideal para jubilarse? ¿Cuál sería? ¿De qué dependería? ¿Condiciones hereditarias? En fin, doctor Cano, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Juan Manuel, a usted y a todos los oyentes. Desde luego la pregunta es muy interesante y es un tema en el cual, pues, en el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana hemos dedicado gran parte de nuestros proyectos de investigación en los últimos años. Y para ir acercando a una respuesta, yo le diría a usted que existen dos situaciones distintas. Una es lo que el organismo como tal puede hacer en su capacidad mental, y otras son las condiciones y necesidades políticas y sociales que amerite una pensión. En el primer punto, que es el que usted me hace referencia, la capacidad productiva del ser humano como tal, está en su clímax, en su parte más alta, entre los 60 y los 70 años. Es decir, que si una persona hace ramos de flores, posiblemente sus ramos de flores mejores los hará entre los 60 y los 70 años. Pero también dependerá del tipo de trabajo. Es por eso que muchos sitios en el mundo diferencian edades de pensión de acuerdo a la actividad laboral. Por ejemplo, si es un profesor universitario, por decir algo, en Harvard o en algún sitio reconocido, pues los profesores tienen que pasar unos estándares, pero podrían trabajar incluso hasta los 70, 75 años o más. Pero si es cargando ladrillos o haciendo servicios que puedan tener una situación de desgaste físico, pues desde luego la edad de pensión sería menor en esos casos, y es por eso que hay que buscar un equilibrio. Ahora, muy interesante algo que usted acaba de decir, y me gustaría que nos detuviéramos un instante, doctor Carlos Cano, en ello. La edad productiva del ser humano está en su clímax entre los 60 y los 70 años. Y pensar que después de los 40 vamos a ser más benévolos, que después de los 50 mucha gente no cuenta con oportunidades, no es tenida en cuenta para trabajos porque consideran que ya empezó el declive de su actividad o de su capacidad productiva. Pues justamente ese es el enfoque, digamos, que tenemos capitalista del concepto agresivo laboral, pero pues si somos prácticos, si yo tuviera que montar, por ejemplo, un negocio, por decir algo, y me encontrara con una persona que tiene 20 o 30 años de experiencia y que sabe hacer muy bien su trabajo, sería el trabajador ideal. Así que pues depende de las funciones, pero evidentemente como seres humanos tenemos ese punto máximo y por supuesto estaríamos capacitados para hacerlo. Ustedes hacían una introducción muy importante. Nosotros desde el primer censo de la época moderna, desde el 1961 hasta la actualidad, hemos ganado más de 20 años de expectativa de vida en Colombia. Es decir, una niña que nace hoy en Bogotá, en el barrio Suba, por ejemplo, pues en la localidad de Suba, va a vivir 80 años en promedio, ¿no? Es decir, que nosotros estamos llegando a edades muy avanzadas de expectativas de vida o de esperanzas de vida. Y un dato importante, cuando usted tiene un británico, un colombiano o un español y todos tienen 60 años, la expectativa de vida o la esperanza de vida de los tres es igual. Si entre ellos, todos que tengan 60 años, que ya no se murieron de enfermedades previas, todos en promedio vivirán 23 a 25 años más. Exacto. Doctor, tengo una inquietud cuando se habla aquí de que los mayores deben darles espacio, campo a los jóvenes y esas cosas.
y se habla de que es que un trabajador mayor ya tiene que jubilarse porque le está quitando empleo a los jóvenes. ¿Usted qué les puede decir? Yo pienso que nosotros tenemos que construir una sociedad incluyente, una sociedad donde en todos los espacios estemos todos, es decir, la gente joven, la gente vieja, los que están en procesos de envejecimiento, que todos lo estamos. Realmente, si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, nuestra sociedad debe ser una sociedad que dé oportunidades a todo el mundo. Pero también es cierto de que el otro punto que había dicho yo al principio, que es el aspecto político y digamos de justicia social, hace que existan unas edades de pensión donde las personas, pues por los méritos de haber acumulado unos años o unas semanas de laborales, pues tienen ya un derecho a una jubilación. Y pues eso hay situaciones políticas que lo definen. Hay cargos públicos, por ejemplo, que tienen un tope máximo de 65 o 70 años y ellos pueden pedir una jubilación más temprana dependiendo, digamos, de las situaciones legales en cada marco o en cada régimen o en cada situación. Pero pues desde luego también las personas que van llegando a ciertas edades pues también miran la vida desde su curso de vida como una posibilidad de cambiar situación, digamos, de calidad de vida. Lo grave de todo esto es que en Colombia tan solo el 23% de personas que tienen edad de pensión tienen pensión, y eso hace que el resto de la población tenga que estar laboralmente activa, y de ellos la gran mayoría, más del 75%, que lo hemos visto en nuestros estudios de investigación, tienen ingresos, laborales sin contratos o de una forma, digamos, distinta a quien tiene una actividad, y ellos están todo el día a día buscando sus ingresos. Por eso fue que la pandemia, ante las situaciones tan complejas, las personas adultas mayores lo pasaron mucho peor que los jóvenes. Doctor, y desde su punto de vista, para esa edad de la jubilación, ¿se debería equiparar, por ejemplo, la edad de pensión entre hombres y mujeres, como pasa en otros países como Francia? Esa es una pregunta muy compleja y yo no estaba preparado, pero se lo voy a contestar. ¿Y por qué es compleja? Porque políticamente, digamos, las mujeres en Colombia, y Colombia es uno de los pocos países del mundo en que todavía conservamos diferencias de pensión entre hombres y mujeres. Esto se debe a muchas razones, pero especialmente a que las mujeres han estado dedicando gran parte de su vida al cuidado de los hijos y ahora de los abuelos o de los mayores, ¿sí? Y esta situación, pues los abuelos reales, es decir, sus propios abuelos o sus propios padres. Entonces esto ha hecho, digamos, que las mujeres, que la gran mayoría, el 70% en Colombia, son las cuidadoras, y los hombres en un porcentaje más bajo, cercano al 30%, pues tengan menos semanas de cotización, y eso hace que sus pensiones sean menores. Quizás una de las propuestas más novedosas que existen en algunas reformas pensionales, incluso en la actual que tenemos, es que se puedan equiparar esas semanas del cuidado, ¿sí?, a semanas cotizadas para adquirir la pensión. Entonces, en ese caso, uno podría empezar a pensar que la edad de jubilación podría empezar a acercarse entre hombres y mujeres o ser igual como es en muchos países. Pero es un proceso, una situación de equidad, es un proceso, digamos, complejo, matemático, numérico, tiene que estar balanceado en las posibilidades de pago de un país, y dentro de esta situación es muy factible que las mujeres puedan llegar a edades de pensión más cercanas a los hombres, siempre y cuando se den esas situaciones de equidad o de equidad social y de derechos que ellas han adquirido por el cuidado de la niñez. Y creo que es un proceso y una situación de justicia que deberíamos pensar y que de hecho se está discutiendo y se va a discutir en la reforma pensional. Doctor Carlos Cano, ¿usted qué le recomendaría a aquellas personas que cuando les nombran la palabra ¿usted cuándo se va a jubilar, cuándo se va a pensionar, se asustan y dicen no, hasta que la empresa me lo permite en caso que trabajen, o me busco qué hacer, porque si yo me pensiono y me retiro, me muero de tedio, de soledad, lo que sea? Y otros les dicen, no señora, usted necesita descansar, su cuerpo necesita descansar. Y vivir la vida, lo que no ha hecho pero no antes. Lo admiten. ¿Qué recomendación hace usted como experto? Sí, claro, hay muchos imaginarios. Lo primero es que así como nosotros lo que más impacta es que no querer retirarse del trabajo, hay muchos que es al contrario. Muchas personas que han trabajado en empleos que tienen una alta demanda y una alta complejidad, pues son personas que sí quieren jubilarse rápidamente. Es decir, el que trabaja en La Rosa, por decir algo, de albañil, de alguna forma de estas, dice, no, yo tan pronto me pensione, mejor. Esa es una versión. La otra es un grupo, digamos, de personas que tienen trabajos que son gratificantes en su estilo de vida, en sus condiciones sociales y todo,
son los que más se pueden resistir o nos podríamos resistir, pero hay que entender que todo esto, en cualquiera de los dos escenarios, ante la ley colombiana tiene que tener un proceso de capacitación a la jubilación y a la pensión. De hecho, si usted mira sociedades como la española, ya que pusieron al inicio ese ejemplo, un español desea dos cosas grandes en su vida. Una es ganarse la lotería. Para ellos la lotería del niño es algo muy importante, y la otra es pensionarse. ¿Por qué? Porque las demás, en los dos escenarios, pueden dedicar su tiempo libre al ocio y a la recreación, cosa que, pues, por supuesto, cuando son laboralmente activos tienen más limitaciones. Pues doctor Carlos Cano, un gusto conversar con usted, chévere, tiene buen cuento, buena charla, tiene buen... Chicha. Sí. Lo voy a invitar cuando me pensione. Sí, la última pregunta que le hizo Yanelda era realmente pregunta de Yanelda. Invíteme un poquito antes para capacitarla. Sí, porque hay temores. Sí. Es el doctor Carlos Cano, médico geriatra, investigador, profesor universitario del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Igual para ustedes y todos los oyentes. Y él nos recuerda que la capacidad productiva del ser humano está en su clímax entre los 60 y los 70 años. Obviamente todo ello depende del tipo de trabajo, por eso los distintos tipos de pensión según la edad. Si la edad debería ser una sola para pensionarse, dice, depende del trabajo. Si es cargando ladrillos o algo por el estilo, pues debería ser menor, es un trabajo físico, ¿no? Y dice, una persona con 20 o 30 años de experiencia podría ser incluso el trabajador ideal, ¿no? Sí, chévere también lo que dice o lo que plantea el doctor. Depende también de la situación económica del país, porque obviamente se podría equiparar la situación personal con la jubilación, pero en un país como Ghana, digamos, Juan, donde la esperanza de vida no es tan alta, pues obviamente se tiene que mediar. Y chévere también lo que dice el doctor de que se equipara la esperanza de vida para todos, no importa si es una persona en Colombia, si es una persona en Reino Unido y tal, si llega a determinada edad y está muy bien de enfermedades y tal, tiene 20 años más de esperanza de vida. Y un punto tremendo que es esa equiparada entre hombres y mujeres. Muy bien lo que decía el doctor. Claro, en países como Francia, pues hombre, se puede equiparar. Pero aquí a esas mujeres solteras, a esas mujeres cuidadoras que no les pagan pensión o no cotizan por esos trabajos que hacen en casa, pues está bien que se diferencie un poco.